Bueno, estamos acá, estamos acá, estamos acá estamos acá viendo sabiduría humana versus sabiduría espiritual. Bueno, este tema desde luego nos lleva a algo que también tenemos que ver si el hombre cuando viene a este mundo, viene en alma viviente y al transcurso de la palabra de Yahweh podemos, podemos ver que hay un momento donde Yahshua le dice a uno que tenía alma viviente, sabiduría, conocimiento, que tenía que nacer de nuevo. Y de luego se puede ver, y su afirmación es que hay un espíritu, le coloca vida a ese espíritu. ¿Cómo está diseñado el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Pero una de las cosas que observamos, es que muy poco, quizás alguien dijo, lo más desconocido es el espíritu de santidad del Padre. Pero yo iría más allá, yo creo que lo más desconocido es el espíritu del hombre. Por lo tanto, poco se ejercita, es como una supremacía que tiene el alma, que tiene el ego sobre nuestro espíritu. Y entonces vamos a traer palabra, la palabra que es la palabra textual, los escritos. Ya lo demás pues puede ser sabiduría de hombre, como lo estamos viendo, pero que sea la palabra. Por eso nos concentramos más que todo en su palabra. En su palabra. Aquí estamos viendo, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y allí lo dice, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo. Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo. Recuerden que Yahshua dijo, en mí estáis completos. Y Él es la vida. ¿Pero la vida qué? La vida espiritual. Le da a nuestro ser esa nechamá, según el término hebreo, nefesh, alma, nechamá, es la parte que percibe lo espiritual, le da vida en ese espíritu. Y entonces aquí dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Adón, Yahshua Hamachi. Entonces, aquí no tendría objeto que si el espíritu es el mismo que el alma, aquí lo pusiera en este orden. Primero el espíritu, después el alma y de último el cuerpo. Eso es lo que presenta la palabra de Yahweh en Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí está repetida literal. Pero igual nos lleva al término griego neuma, y el término griego de alma es suje. O sea, son términos diferentes aún en el mismo griego. Son términos, y como le diría, en el hebreo es nechamá, y la parte más, y la otra parte es nefesh. Entonces, esa es la realidad de la gramática. O sea, no podemos inventarnos cosas. ¿Qué objetivo tenía el escritor inspirado por el Espíritu de Santidad? ¿Qué objetivo tenía poner palabras iguales, espíritu, alma y cuerpo, cuando aún en la misma escritura griega, que es donde son los manuscritos más antiguos, no se han encontrado en hebreo los manuscritos originales o los manuscritos más antiguos no se han encontrado en hebreo, los del Nuevo Testamento, los del Brit Hadashah, se han encontrado en griego. Por lo tanto, nosotros tenemos que remitirnos a los términos
en griego, y ahí está la diferencia entre neuma y la diferencia entre suje. Yo pienso que es como tiene una P, pitsuje, algo así. Bueno, ahí está en amarillo. Ahí está en amarillo cómo se escribe, cómo está en los manuscritos griegos. Así está, y como usted ve ahí en los escritos griegos, ese primera de Tesalonicenses, lo primero es neuma, lo segundo es suje, algo así, y eso es lo que se encuentra. Entonces hay una diferencia, la misma palabra, la gramática, la realidad de la gramática. Yo no estoy hablando, sino la realidad de la gramática griega. Los manuscritos griegos mostraron que el ser, había un neuma, había un tisuje y había un cuerpo, el ser, la carne. Entonces, y el mismo Elohim de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Yahshua HaMashiach. Entonces, vamos a seguir viendo su palabra. Y en Job 26:6, se encuentran los términos que yo pues he encontrado, los hermanos judíos también deben de saberlo, que en vez de ruach, en esos términos, cuando se habla de espíritu, se habla de algo superior, se habla de nechamá. Ahí está en color marroncito la palabra nechamá en hebreo, nechamá, y se encuentra en Job 26:6. Vea lo que dice: ¿a quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Nótese como lo hemos venido viendo ya en esta serie de sabiduría humana versus sabiduría espiritual, alma versus espíritu también. Nótese que aquí el término espíritu está en minúsculo, pero no está hablando del espíritu de santidad del Padre, está hablando aquí del espíritu del hombre. Dice: ¿a quién has anunciado palabra? ¿Y de quién es el nechamá que de ti procede? O sea, dice la palabra que él recoge su espíritu, el espíritu que él coloca. Y entendemos que la parte más noble, la parte más santa, o sea, el espíritu del hombre se puede contristar como el espíritu de Yahweh se puede contristar. Nosotros somos templos del espíritu de santidad. Pero el espíritu del Padre, lógico que nos quiere enseñar en el alma, porque el alma es la que tiene la interactuación con la vida, con la naturaleza y con los seres humanos y con todo. Pero el espíritu de santidad quiere tener una relación con el espíritu del hombre, que de alguna manera está ¿cómo se llama? Tiene una supremacía el alma. Pero aquí dice: ¿y de quién es el espíritu que de ti procede? Pero el pasaje más contundente que podemos encontrar en el Antiguo Testamento de Nechama, de una parte superior espiritual del hombre, es en Proverbios 20:27. Lámpara de Yahweh es el espíritu. Lámpara de Yahweh es el espíritu, el nechamá. Pero vea que aquí lo dice clara y contundentemente. Aquí lo dice explícitamente. Explícitamente dice lámpara. O sea, mire, y también encontramos en este pasaje que, lógico, lámpara es los mandamientos de Yahweh. Claro, sí, así es. Los mandamientos de Yahweh son lámpara para el hombre. Algo que los creyentes y los teólogos han escondido y han querido decirle: no mires la lámpara. Pero si nosotros metemos en Salmo 119, nos va a mostrar que lámpara es una lámpara, pero hay otra lámpara que es el mismo espíritu del hombre, porque es la parte noble, es la parte que no se contamina, sí se contrista, sí se afecta por las acciones del alma, y termina como allí
rezagado y también el espíritu de santidad quedan allí, sin hacer nada, sin poder hacer nada. Porque pues respetan ese libre albedrío que tiene el alma. Lámpara de Yahweh es el espíritu humano. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre. Del hombre. La cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, esa lámpara, ese espíritu del hombre, tiene un continuo, ellos tienen un continuo encuentro, un continuo choque. O sea, el ego, el yo, el alma, quiere estar siempre adelante en este ser. Y entonces, pero el espíritu del hombre es capaz de escudriñarlo, es capaz de confrontarlo, es capaz de mostrarle a través de esa conexión con el espíritu de santidad y la palabra, lógico, la otra lámpara. Pero qué hermosísimo y qué tremendo. Esto es un pasaje contundente para decirnos, señores, ustedes recibieron vida y ustedes recibieron vida espiritual, pero ese espíritu que se le dio vida, ese espíritu que pues lógico, la transformación tendrá que ver con una anulación del alma, será, o de todo lo que es el ego, pero por eso es que vamos a ser espíritus vivificantes, ya conectados, sin nada que impida, que restrinja. Esa va a ser la transformación, porque aquí lo dice, lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, el nechamá del hombre, el neuma del hombre. Neuma, Yahweh es espíritu, su espíritu de santidad es neuma, y nosotros también como él somos en parte neuma. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual, esa lámpara, ese hombre, ese espíritu del hombre escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué es el corazón? Sentimientos, emociones. ¿Y qué es eso? Alma. Contundente este pasaje. Más claro, más nítido no lo puede ni mandarlo a hacer. Y mandarlo a hacer en estos tiempos sería como se llama, porque eso está escrito allí hace miles y miles de años. Entonces sigamos viendo su palabra. Y en Juan 3 nos enseña su palabra. Respondió Yahshua y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. O sea, nadie que no nazca espiritualmente no puede ver el reino de Yahweh. No puede, o sea, porque es que con el alma no lo vas a hacer. Con la sola alma no puedes. Tiene que ser con la parte noble del hombre. La parte noble del hombre, que Yahshua ya le dio vida, porque así se lo está proponiendo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre de alma y de conocimiento humano y de sabiduría humana. Era un grande en Jerusalén, era un grande allá, era un sabio. Sin embargo, no tenía sabiduría espiritual, no tenía. Como todos ellos, y hasta estos tiempos todavía siguen con los vedados, con los ojos espirituales. No ven, están viendo siempre con un alma adoctrinada, un alma de tradiciones, un alma de muchas cosas, de conocimiento del Talmud, como conocimiento de la cábala, de la gematría, pero de ese contacto espiritual, pocón. O sea, no se puede, porque tú no te puedes conectar por una vía, en una dimensión con el espíritu de santidad, en donde él tiene una dimensión, y es en esa dimensión. Por eso le dice, respondiendo y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, un viejo, un hombre con alma y cuerpo, por decir más claro, cómo puede nacer un hombre, nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Si él entraba
si él en algún momento se le permite la ciencia, pues ya estos señores como el Kurner, como el Harari, ya prometen al mundo vida eterna. Bueno, aún los grandes hombres están prometiendo ya vida eterna, el andamiaje del antimachía. Pero si lo vuelven a meter y lo vuelven a renacer, por decir tal, si la ciencia llega a eso, no pasa nada. Vuelve a salir en un hombre de alma y cuerpo. Así de sencillo. A eso era lo que no entendía Nicodemo. Entonces respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahí está, tiene que ser espiritualmente, no puede entrar en el reino de Yahweh. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nótese aquí contundente lo que los manuscritos muestran. Porque aquí le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, en E mayúscula, Espíritu es. El hombre es ¿qué? Espíritu. Ahora, no somos etéreos porque tenemos una carne, pero tenemos también un alma. Y un alma que en vez de aliarse al Espíritu de Él, para conectarse totalmente con el Espíritu de Yahweh, lo que hace es enfrentarlo, lo que hace es restringirlo. Se presenta como barrera el ego, la experiencia, el conocimiento. Entonces, por eso es que usted ve que a pesar de que hay mucha gente que sabe de Biblia y enseña Biblia, se les ve un ego, o se nos ve un ego bastante marcado. Entonces, aquí dice su palabra: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu en minúscula es. Una cosa es el Espíritu de Yahweh y otra cosa es el Espíritu de ¿quién? Del ser humano, del hombre. Cuando un encuentro verdadero con Yahshua entra y le da vida y le derrama el Espíritu, porque ya es un odre nuevo, un odre que tiene un elemento espiritual donde puede haber una interactuación. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esas son otras dimensiones. Es lo que más que todo quiere que, por mucho que el hombre humano en su mente, en su alma, empiece a mirar su espíritu, es como si el sin pies se pusiera a mirar, si el sin pies se pusiera a mirar cuál es el pie o la patica que mueve primero. Nunca lo va a entender. Por eso no podemos olvidar, y esto está ya en los planos de los dones espirituales. O sea, para que una persona se le manifiesten los dones espirituales, porque tiene que tener ¿qué? Un espíritu, el espíritu de él. Se lo da el espíritu de santidad cuando él quiere y puede obrar en él. Ya todo esto todo se va abriendo. La palabra de Yahweh solita, ella se va abriendo. Sigamos viendo la palabra, que sea la palabra y no la... Lucas 5:27. Lo que le decía sobre los odres. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Aquí estamos viendo algo. Vino nuevo. ¿Qué es el vino nuevo? El espíritu de santidad. En odres viejos. ¿Qué es lo viejo? El alma se puede renovar, pero el alma siempre será esa alma que no logrará nunca lo que se debe, como para que recepcione el conocimiento, la sabiduría de Yahweh, para que haya un buen empalme, para que haya una buena interactuación de vino. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, el espíritu de santidad, en odre nuevo se hará
de echar, y lo uno y lo otro se conservan, ¿verdad? Lo uno y lo otro. Por eso dice que quiero que te guardes irreprensible, porque cuando el espíritu del hombre logra zafarse de esa supremacía de que, porque el hombre tiene ese libre albedrío, logra zafarse y conectarse con el espíritu y andar en el espíritu. El espíritu del hombre anda con el espíritu de santidad del Padre. Entonces, empieza a ver cosas tremendas en su vida. Empieza a ver una paz. Empieza a ver el ejercicio de los frutos del espíritu. Paz, mansedumbre, una santidad, la obediencia a los mandamientos de Yahweh, una limpieza, una nitidez, templanza. Eso no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque la supremacía de mi yo, la supremacía de mi alma, no deja, no está dejando, y en la mayoría digamos que un porcentaje altísimo de los creyentes es pura alma, es pura carne. Sale aún el servicio de muchos en las iglesias y en las congregaciones, en las instituciones, es pura alma. Aparentemente son campañas pero mucho de eso se trabaje en el alma y la carne. No logra ese siervo, no logramos caminar en el espíritu, andar en el espíritu. Entonces, cuando eso se logra, vea lo que dice, el uno y lo otro se conserva. El espíritu de santidad se pasea con libertad en mi ser y toma mi ser y lo pone a qué? A ser productivo, a verse frutos del espíritu. Entonces somos como unos árboles que está allí el espíritu de santidad, pero estamos secos porque esa alma, ese yo, esa autosuficiencia, esa soberbia, esa arrogancia está allí. Pura alma, pura carne. Y ninguno que beba del añejo, vea, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué está diciendo el hombre de hoy, el creyente de hoy? No, yo sigo viviendo en alma y cuerpo. Yo eso del espíritu no quiero conocer. No sé ni cómo se come eso. Ya, no sé. Entonces se queda en una sabiduría ¿qué? En una sabiduría humana, letra muerta. Ahí es donde viene a ser la letra muerta. Porque muchos de ellos eran predicadores, pero en su actuar de sus vidas, pocón, de los mandamientos de Yahweh, que eran, que como dice Pablo, la ley es espiritual. Los mandamientos de Yahweh son espirituales. Seguimos en su palabra, lo cual también hablamos con palabras enseñadas. Bueno, esto es volver a la palabra que estamos viendo hoy, y en su palabra lo dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas, 1 Corintios 2, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual del Padre a lo espiritual en el ser humano. Pero el hombre natural, el hombre de alma y cuerpo, el hombre de alma y cuerpo, el hombre natural, donde estamos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Yahweh, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente de Adón? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente del Mesías. Esto rompía las cabezas del creyente de alma y cuerpo, porque él nunca dice, no, ¿cómo voy a tener yo la mente
del Mesías. ¿Cómo voy a yo tener la mente del Mesías? Y tenía razón, tiene razón. ¿Cómo vas a tener la mente del Mesías en alma y cuerpo? ¿Sabes cuándo tienes la mente del Mesías? Cuando te conectas tu espíritu con el espíritu de santidad. Ahí tienes la mente. Ahí tienes la mente del Mesías. Porque a él también se le fue dado el espíritu de santidad del Padre. Él tenía eso. Él vino y estaba aquí con un cuerpo, con un alma, pero su espíritu se conectaba de una forma tremenda con el espíritu de santidad. Entonces, la misma palabra nos lo va llevando. Bueno, y para terminar estos espíritu versus alma. Espíritu neuma versus alma sujea. Ahí están te lo puede ver en el Strong Espíritu 4151, el diccionario de palabras hebreas y griegas. Y en alma ahí está escrito, también está escrito la palabra en griego, suje. Entonces vamos a seguir viendo la palabra y lo vamos a ver en diferentes pasajes, como esta diferenciación que ya la estamos viendo, que ya la hemos visto en toda esta serie, la vamos a seguir observando en algunos pasajes para que quede como soporte de que esa es la gramática. La gramática, estamos hablando en este momento de gramática griega. Esa es porque esos son los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, del Brit Hadar. Y entonces su palabra dice así en 1 Corintios 14, porque vamos a mirar esto. Lo que vamos aquí no vamos a dar el don de hablar en lengua, ni vamos a entrar a discutir si eso es gesto, si se sose, no. Eso es para otro espacio. Pero hoy lo que estamos es buscando la parte espiritual, si el hombre tiene espíritu. Y mira lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim. ¿Cómo así? Una persona habla en lenguas o está haciendo una oración, le sale de su ser hablar. Ojo, no es que el tipo coja unas palabras allí y trate de ¿cómo se llama?, anonadar a la audiencia, no. Es que es algo que sale genuino. No todos los tiempos de oración puede que lo tenga, es algo puntual. Le sale cuando el espíritu de santidad se conecta con el espíritu de ese hombre, de esa mujer creyente, y entonces dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Elohim. Nadie le entiende, pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que habla allí? Habla el espíritu del que está conectado con el espíritu de ¿quién? Del Padre. Desde luego ya viene una interactuación allí, y allí si hay interpretación de esa lengua, o si el espíritu de santidad quiere, puede manifestar eso a los que están ahí o a la misma persona. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Elohim. Nadie le entiende, aunque por el espíritu neuma habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Vamos a la parte, ese término, espíritu. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Cómo así? Ojo con esto que dice aquí. No lo pase por alto. Dice que el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero pues, es una lengua que es desconocida, ¿sí o no? Pero se edifica. ¿Cómo así? Mi espíritu ora, vea, pero aquí está diciéndolo ya. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento, o sea, el alma, queda sin fruto. ¿Qué está diciendo? Cuando una persona de verdad, su espíritu se conecta con el espíritu de santidad y hay lenguas, y esa persona es el espíritu, porque empezamos a orar en el alma, ¿sí o no? Porque Padre de los cielos, tal, empezamos a orar en el alma, está bien, pero buscamos esos tiempos en donde de pronto calla mi alma,
cállate alma. ¿verdad? A veces Yahweh quisiera decir, cállate Freddy, cállate con tu alma y con tu ego y con tu experiencia. Cállate con tu quejabanza, cállate. Y deja que tu espíritu, ¿qué? Claro, ¿verdad? Mi espíritu ora, mi espíritu sabe qué está diciendo. Mi espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, cuando hay esa conexión del espíritu del hombre con el espíritu de santidad del Padre, como decía allí, hay riqueza, hay alimento. Pero si el alma no está receptiva, entonces el alma queda sin, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, cada vez vea que ese alimento y ese conocimiento debe bajar al corazón, pero debe bajar ¿qué? Al espíritu del hombre. Debe bajar al espíritu del hombre. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi alma, queda sin fruto. ¿Dónde está el entendimiento? El alma que es asiento de las ideas, pensamientos. Entonces allí queda muy claro esa palabra. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. Oraré con el espíritu, neuma del hombre, en minúscula, pero también oraré con el entendimiento. O sea, sí, lógico. Mire que aquí lo está mostrando. Si yo me estoy alimentando espiritual, pero al alma no pasa nada, entonces no está sucediendo nada. Pero si el alma recibe y el alma ordena al cuerpo y empieza, como por eso entendemos ahora como el salmista decía, ordena, bendice alma mía, Yahweh. Pero si el alma se arruga, el alma lo hace de una manera mecánica, fría, apática, de una manera mecánica ya casi que repetitiva, ya eso no sabe sino alma, sabe a carne. Pero si está actuando el espíritu y el alma en llave, en amistad, en armonía con el espíritu de santidad, ¿qué sería? Por eso decía Yahshua, aún cosas mayores podrán hacer. Pero no hacemos nada, ni impactamos este mundo porque vamos con la Biblia y vamos con el conocimiento, pero de nosotros sale pura alma. Pues, ¿qué pues oraré? Con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también en el entendimiento. Entonces, lógico, puedes que cantes una canción, pero una canción que sale del espíritu, puede que sea en lenguas o puede que sea en tu lengua, en la lengua del español, la que manejas, pero es una oración que sale de lo más profundo de tu ser, que es tu espíritu. Y lo más noble y lo más santo que puede tener es tu espíritu, no el alma. El alma está corrompida, el alma está dañada, la cual necesita renovarse. Pero seremos transformados cuando Yahshua venga. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, cantaré con el alma, los pensamientos, cantaré con las emociones. Ahí está, sí, lógico, el espíritu de pronto es reposado, pero las emociones también son necesarias. Lógico, levanto y entonces allí hay una armonía y una cosa que no tiene no se puede vivir. De pronto muchas cosas, experiencias en el alma puede tener el hombre, el éxtasis en el sexo, en esto, en aquello, pero no hay como que tu espíritu, tu alma y el espíritu de santidad se unan en tu mismo ser. Porque si bendices con el espíritu, ojo, si bendices con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? El Señor que está al lado, pues. No puede porque él no tiene allí, no está desarrollando el don del discernimiento espiritual o de la lengua o de la interpretación para poder alimentarse de eso. Él está en otra. Entonces no sabe lo que has dicho, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Él está diciendo, después que el alma esté alimentada por el Espíritu de Santidad a través de tu espíritu, entonces sí tú pones a funcionar tu alma, tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento.
tus palabras, pero en la iglesia va claro el mensaje, va al nivel en que ellos puedan captarlo para despertar su espíritu primero. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar con palabras, con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Note que se lo dije, no estoy hablando ni estoy profundizando sobre el don de lengua, estamos más bien viendo la palabra de... Y vea, y este pasaje que es, no tengo acá ahorita mismo, pero ahorita se lo buscaré. En el Antiguo Testamento dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mire que cuando dice allí, ahorita no lo, bueno, yo lo tengo allí anotado, lo cogí, pero eso dice la palabra de Yahweh. Y los espíritus de los profetas, ese es Antiguo Testamento. Y los espíritus, a ver si lo tengo anotado por acá. Bueno, ahorita miramos. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué le está diciendo allí? Vean, que los profetas sí ejercitan su vida y profecía y su espíritu sale y se conecta, pero en una reunión, Yahweh respeta la autoridad. O sea, ese espíritu de ese hombre que se fluye, que se conecta, tiene que esperar que le digan, fulano de tal, tiene experimento, que tiene profecía, háblala, ¿ya? Porque ahí hay una autoridad, ¿ya? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pero ¿verdad? Profeta mayor, una autoridad mayor, ese espíritu, eso, él tiene que pasarlo por ¿qué? Por la autoridad. Pastor, tengo profecía. Él determinará si la saca adelante o si le dice, espérate un momentico, que sigamos en esto y ya ahorita, ya, esa profecía o esa visión, tenla allí. Bueno, lo importante aquí es, no estamos hablando tampoco de la jerarquía que se debe llevar en esto. Lo importante aquí es que está determinando la palabra que los profetas tienen alma, tienen cuerpo y tienen espíritu. Tu palabra, que ha sido grande, que ha sido ella, te alabamos, oh Yahweh de los cielos, por toda esta enseñanza que tú nos has dado. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuyo es el conocimiento. Gracias, Padre de los cielos, porque allí la gramática, el texto, nos enseña claramente de que el ser del creyente tiene espíritu, alma y cuerpo, que será transformado. Ya eso serán respuestas tuyas cuando Yahshua venga y de qué manera seremos transformados. Pero tu palabra sí dice que el postre hombre va a ser espíritu vivificante. Te alabamos y te exaltamos y te damos muchas gracias. Amén, amén, amén.